Bueno, en primer lugar es un honor, es un gusto estar en con varios docentes y agradecer el apoyo que nos da la Universidad de Colombia para presentar nuestra experiencia en la modalidad a distancia que hemos tenido durante estos años. Lo que vamos a presentar es un poco de la aplicación del aula invertida para dinamizar el contenido de las secciones cónicas, siendo este uno de los contenidos que realmente antes de la pandemia y aún incluso en la pandemia, ha tenido como una disminución de aplicación en la cotidianidad. Por ejemplo, se hizo una encuesta a los estudiantes post pandemia, que seguimos en ella, pero al finalizar el año, y se les preguntó cómo consideraban su aprendizaje de las secciones cónicas. Si se fijan, pues hay un rango que dice medio, bajo, y un 16.5% de al menos de los 170 estudiantes que logramos encuestar diciendo que era alto. ¿Qué tipo de recursos utilizó el maestro? Fíjense cómo el 84.1% destinó a guías de trabajo. Guías de trabajo, guías de ejercicio, entendámoslo, de desarrollar, y muy poco, si se fijan en el área de los juegos, que es una parte lúdica que se puede dar para este contenido, apenas un 10%. Por lo tanto, se puede decir que la interactividad con este contenido no se dio con mucha ponderancia en el sentido de que los estudiantes tuvieran un poco de estar dentro de un contexto donde puedan aplicar este contenido. Por otro lado, se les preguntó precisamente si tenían aplicación en la vida cotidiana las secciones cónicas. También se les preguntó un poco sobre qué tipo de secciones cónicas ellos habían visto durante todo el año, y lo que la mayoría contestó fue la parábola, ¿verdad? Y no le encontraban mayor aplicación. Fíjense cómo más del 60%, casi el 70% estaba presentando un medio poco. Habían unos que decían que nada, y apenas un 22% decía que sí tenía mucha aplicación. Cuando volvemos a la parte de la evaluación de las secciones cónicas, nuevamente salen las guías de ejercicio con un alto porcentaje, con el 85.3%, que nos da un poco de indicio de que la forma en que se está llevando a cabo la enseñanza de las secciones cónicas no era quizás la ideal para poder dar un tema tan aplicado totalmente a la cotidianidad, y que no lo hemos logrado explotar como docentes. Es ahí cuando entra un poco la propuesta que se da de las metodologías activas. De acuerdo con Bernal y Martínez, las metodologías activas tienen una relación directa con los aprendizajes significativos. ¿Y esto por qué? Pues porque van a relacionar un conocimiento previo que ellos tengan con una construcción de nuevos conocimientos. Van a poder interactuar con esos conocimientos que se están construyendo en el desarrollo de un contenido con cosas palpables, con cosas aplicadas a la cotidianidad, y sobre todo, añadiría yo a esto, ver desde dónde viene este contenido. Dentro de las metodologías activas, la historia de la matemática puede ser un factor detonante para que el estudiante pueda desarrollar su conocimiento. ¿Cuáles son algunas ideas equivocadas en general de las metodologías activas? Y es que el rol del docente pasa a un segundo plano, pero viéndolo negativamente. Es decir, el rol del docente es pasivo totalmente y no tiene nada que hacer, y todo se le deja al estudiante. Si no brinda la ayuda al estudiante, y por lo tanto, los estudiantes se les pone nada más la parte lúdica. Es como que las metodologías activas nada más es un juego. Sin embargo, hay que decir que para poder aplicar bien las metodologías activas se requiere también de mucho tiempo por parte del docente, pero no hay que verlo como algo, como un gasto de tiempo, sino como una inversión de tiempo, ¿verdad? Esas son como ideas equivocadas si se ve en el momento, en el instante, y no pensando a futuro al crear recursos, por ejemplo. Eso sí, se requiere de muchos recursos, pero no necesariamente tiene que ser recursos tecnológicos. Las metodologías activas, el aula invertida y todas las diferentes
metodologías que entran en este conjunto, se ven como que fueran nada más tecnología. Claro, ahora en el contexto en el que nos encontramos, la parte virtual, la parte de las clases en línea y a distancia, tienen definitivamente un grado de tecnología mucho más que la que teníamos antes, pero no quiere decir que solo de esta forma se puede hacer. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, precisamente puede consumir mucho tiempo en la planificación, sí, puede ser, pero también hay que ver los beneficios que tiene. Y es que este recurso que estamos creando, esta planificación que estamos haciendo, será un recurso reciclable, no nada más quedará ahí, sino que se puede seguir utilizando para otras propuestas que se quieran hacer con los contenidos. Puede haber un poco de problemas con la implementación, sí, porque podríamos tener la capacitación del docente de no poderlo ejecutar, o el estudiante también. Habrá algunos perfiles de estudiantes que no se llegan mucho a las metodologías activas, pero que a la larga el beneficio será mucho más. ¿Por qué? Porque el conocimiento en las metodologías activas se está haciendo desde el conocimiento previo del docente y también del conocimiento previo que el docente le va a dar al estudiante. Y eso es muy importante. El rol del docente no será algo pasivo, sino que será un guía a lo largo de todo el aprendizaje que tenga nuestro estudiante. Se va a fomentar actitudes positivas hacia el aprendizaje. Y aquí quiero recalcar también que habrá una especie de trabajo colaborativo con los demás estudiantes y también con el docente. Y ahí sí juega un papel muy importante la tecnología. Sabemos que ahora la tecnología nos permite estar, aunque sea en diferentes partes de un país o como estamos ahora en diferentes países, trabajando de forma colaborativa. Y eso, las metodologías activas hacen una especie de clic para poder sacar el mejor provecho de los aprendizajes, tanto previos como durante un contenido. Favorece el aprendizaje en el contexto, porque de la forma en que el estudiante va a crear el contenido previo, será dentro de su contexto, dentro de su casa, por ejemplo, creando, leyendo, puede ser también de forma digital, pero también será un aprendizaje que él pueda aplicar, que es uno de los grandes beneficios que tienen las metodologías activas. Algunos ejemplos de metodologías activas, pues está el aprendizaje por indagación, que en este caso que el estudiante se convertirá en un detective, en un Sherlock Holmes, tratando de indagar qué es lo que pasa con un contenido y sacando eh, sus propios resultados, hallazgos. También tenemos el aprendizaje basado por proyectos, que es uno de los más implementados últimamente, que quizás no se relaciona mucho con las metodologías activas, pero que precisamente hace del estudiante el protagonista del aprendizaje. La gamificación, que es una de las, quizás a veces malentendida de la metodología, porque se cree que solo es juego totalmente, pero dentro del juego hay un objetivo de aprendizaje. Y es que vamos a integrar en quizás entornos que no sean lúdicos. Sabemos que la matemática a veces cuesta un poco crear estos espacios, pero que dentro de esto usted puede poner dinámicas que el estudiante pueda interactuar, y no hay mejor forma que esa sensación de tener un poco de satisfacción por medio de un juego, ganar o incluso perder, pero sabemos que los errores nos pueden ayudar a poder construir mejor un aprendizaje siempre y cuando sea guiado por el docente. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre todo del aula invertida, que precisamente es la propuesta que se tiene para este contenido. En general, el aula invertida es, pues, precisamente darle vuelta a lo que nosotros conocemos hasta ahora como el aprendizaje, que ya hemos venido con la parte tradicional, ¿verdad? Aquello de que el docente es el que explica, pero definitivamente ahora es el estudiante el que tratará de crear por sus propios medios un concepto guiado, eso sí, por el docente. El aula invertida brinda aprendizaje activo, es decir, que no se va a quedar nada más en el texto, sin aplicación. Todo lo contrario, creará un aprendizaje de manera que ésta tenga un aprendizaje significativo también, y que además pueda tener influencia en el ambiente de aprendizaje en el que está. Fíjense que el aula invertida tiene mucho que ver con la tecnología, y precisamente la propuesta que yo tengo es bastante tecnológica en el sentido de un sitio, ya lo vamos a ver,
¿Por qué? Porque insisto que en el contexto en el que hemos estado y en las clases a distancia que se pueden tomar, creo yo de que los recursos se pueden dar no nada más físicamente, sino que también de forma digital. El rol del estudiante es definitivamente el protagonista de este proceso. Él es el que va a estar activo, él es el que va a indagar, es el que va a investigar, es el que va a crear, y el rol del docente será guiarlo nada más, ¿ok? Guiar su aprendizaje para poder crear un concepto bien hecho, ¿verdad? Y no que se nos vaya por la tangente en algún concepto, y si es así, pues retomarlo como docente para poderlo guiar. La propuesta que tenemos es básicamente en la parábola como lugar geométrico, ¿ok? Para esto, la aplicación se ha dado para cada una de las diferentes secciones cónicas, pero voy a presentar en esta ocasión la de la parábola. Considero que es una de las que más se relacionan tanto como función como sitio geométrico. Entonces los estudiantes tienden a tener un poquito más de conocimiento de esto. En primer lugar, tenemos que saber que el aula invertida se da en 3 momentos. En primer momento es los recursos previos que usted como docente le da a sus estudiantes para que él pueda tener los recursos necesarios o las herramientas necesarias para crear su concepto. Pero esto depende mucho de lo que usted como docente le dé, ¿ok? En mi caso, o en esta propuesta que estoy haciendo, hago primero una relación con la historia. Se presenta valga la redundancia, a Hipatia de Alejandría por medio de una presentación. ¿Por qué Hipatia de Alejandría? Pues porque los estudiantes tienen que tomar en cuenta que esto no es algo de hace 100 años, esto viene desde hace mucho tiempo. Entonces, hacerlos ese clic de que no son ellos los que están nada más viendo la parte de las secciones cónicas, sino que ha venido desde hace mucho tiempo. Entonces hacen que ellos hagan un clic con sus cosas. Aquí, por ejemplo, en Hipatia se presenta precisamente que era una filósofa en geometría y que tenía la circunferencia, la elipse, y dar esto, repito, que es como un clic para ellos y decir, bueno, no soy el primero que estoy viendo esto ni el último. Luego que ya presentamos esta parte, podemos continuar, se les presenta un artículo del análisis de las inteligencias divinas, y la evaluación o lo que ellos tendrán que hacer y construir se les presenta como un ensayo de forma creativa, no necesariamente va a ser un ensayo escrito, lo pueden hacer por medio de videos, y esto les da a ellos un poquito para empezar a indagar, ¿ok? ¿Y cómo van a indagar? Bueno, se les presenta también un material escrito, ¿verdad? Donde ellos pueden ir tomando ya ideas de los elementos de la parábola, además como un video explicativo, ¿verdad? Creado también por el docente, porque muchas veces tomar de otros lados los videos no cumplen el objetivo que uno quiere, entonces lo mejor es que el docente vaya creando sus propios videos, y una vez teniendo todos estos recursos, el estudiante podrá empezar a crear un contenido. Luego, pues, está la segunda parte, que será ir a la clase, durante la clase. Esto pasará mientras estamos conectados sincrónicamente, si es virtual o mientras estamos en una clase presencial. Se le presenta una infografía que creo yo que es una de las mejores formas para presentar un abstracto del contenido, ¿verdad? Con sus elementos. Se les presenta, y creo yo que es una de las cosas a nivel de, de las clases, de los recursos, un video interactivo, donde el estudiante va a ver un video, se le hará una pregunta con respecto al video y ellos podrán empezar a contestar. Definitivamente, que ellos tengan interacción con un video no es lo mismo que usted se ponga a ver un video y no interactúe con estos. Por lo tanto, considero yo que durante la clase, en el momento del aula invertida, cuando está durante la clase, es muy importante que él también tenga una retroalimentación de lo que está haciendo.
claro, el docente lo podrá hacer durante la clase, pero también pueden haber recursos que nos pueden ayudar a que él solo y de forma autónoma vaya haciendo su aprendizaje. Luego que tenemos esto, definitivamente habrá que evaluarlo, y es la tercera etapa del aula invertida, cómo evaluarlo. También se puede hacer de una forma lúdica, no necesariamente una guía de trabajo o un examen. En este caso se presenta un crucigrama para que él reconozca cuáles son los elementos de una parábola, por ejemplo, ¿verdad? Y pues definitivamente también rellenar un formulario que estamos todos muy familiarizados con él podrá ser de ayuda para poder evaluar hasta dónde ha llegado a conocer esto. A medida el estudiante se va familiarizando con el contenido, así va creando, así va haciendo su propia construcción de los diferentes elementos, en este caso de la parábola. En mi experiencia personal, definitivamente ha sido un éxito llevar la historia de la matemática junto con un contenido de matemática que se ve un poco abstracto, pero que ellos empiezan a tener como la base suficiente para poder crear. Debo de reconocer de que los jóvenes, cuando se logran y motivar de esta manera, crean. Y eso es, creo yo, que el mejor resultado de un aprendizaje, cuando ellos ya crean algo alrededor de un contenido. Crean videos, crean presentaciones, crean ensayos, crean videos explicativos de un ejercicio. Y esto es precisamente el resultado de una buena aplicación del aula invertida, donde ya el joven no se quedará nada más con una parte teórica, sino también con una parte para implementar. Muchas veces el aula invertida se cree que nada más es para niveles medios o educación media, como llamamos aquí bachillerato, pero definitivamente el aula invertida se tiene que dar a nivel, por ejemplo, universitario. Ahora que estamos en mucho con la educación a distancia y en línea, el aula invertida precisamente es eso. Presentar un contenido, el estudiante tendrá que estudiar el contenido y luego llegar a una tutoría o alguna reunión sincrónica donde tendrá que también exponer y crear contenido. Y la forma de evaluación creo yo que también es una parte de lo que se evalúa. Esa es otra de los contenidos que se han dado en aula invertida, de las funciones pares e impares, y solo quería mostrar la creatividad que los estudiantes logran desarrollar cuando realmente se les motiva. Ellos crean diferentes formas si uno les da las herramientas necesarias para que ellos hagan, ¿verdad? Tienen una creatividad bastante amplia cuando, insisto, ellos son los protagonistas del estudiante, del aprendizaje, perdón. Bueno, ahora quisiera saber si hay algún espacio para preguntar o algo así. Perfecto, muchas gracias, profesora Claudia, por estas ideas que nos proporciona. En este momento sí, vamos a activar el chat para que las personas que nos acompañan en la sala puedan registrar en el chat sus comentarios, preguntas, si desean que la profe amplíe algo más de lo que nos ha presentado hoy, porque sé que esto es solo el abrebocas de lo que ella ha venido trabajando. Entonces, pues invitados todos a registrar sus comentarios allí. Profesora Claudia, ¿usted me puede confirmar si en este momento tiene acceso al chat? Que ya empiezan a aparecer comentarios. Tiene el micrófono silenciado. Para quienes no han trabajado en la plataforma Zoom, en la parte inferior de su pantalla aparece una nubecita, dice chatear, o si no aparece, hay una opción de 3 puntitos que dicen más, y allí podrán encontrar la opción del chat para que puedan registrar sus comentarios y preguntas. Listo, profesora Claudia, adelante. Muchas gracias. Sí, a ver, el primero dice, profesora Claudia, gracias por su conferencia. Una pregunta dentro de sus indagaciones sobre las concepciones que los estudiantes tienen sobre el concepto de lugar geométrico. ¿Cuál es el que más emerge como la idea más importante para que los estudiantes construyan dicho concepto? Bueno, la verdad es que en sí el concepto de lugar geométrico para los estudiantes es bastante confuso. ¿Por qué? Porque
vienen relacionando, y lo voy a poner en base a la parábola específicamente, vienen trabajando con la parábola como función durante, como conocimiento previo, y cuesta un poco hacerles ver que es una especie de algo tridimensional, de que no es algo que simplemente se idee con una relación entre X y Y, punto, sino que todos los elementos que este lugar geométrico implica tienen una aplicación, y eso es lo que a los estudiantes les cuesta un poco entender. El lado recto, ¿para qué me va a servir? Ver, por ejemplo, una antena parabólica y explicarles por qué es que justo el centro donde recibe la señal está ahí, y decir, bueno, ahí es el foco. Todo eso, ellos empiezan a construir ya una especie de lugar. El concepto de lugar se les cuesta un poco a veces como comprenderlo, pero creo yo de que va un poco también de la mano con la aplicación que le puedan dar a esto. Cómo no, con mucho gusto, Chio. Yo lo comparto. En cuanto a las secciones cónicas, dice es preferible abordarlas por separado y en caso tal hay un orden recomendable. Bueno, yo diría que las secciones cónicas normalmente se dan en un conjunto, ¿verdad? Se empieza a ver la circunferencia, se empieza a ver la parábola. Personalmente, he tenido mejores resultados cuando se ve la circunferencia primero y luego se empieza a dar la parte de la parábola junto con la elipse, porque tienen como muchas cosas en común. También debo decir que uno de las limitantes que se tiene para las secciones cónicas es el álgebra, el complemento de cuadrados, es un tema para los muchachos, pero siento yo de que en sí la parte mecánica que los lleva a tener una conclusión de lo que es una sección cónica no es tanto como el hecho de imaginar, de crear. Y considero que eso es lo que se les tiene que influenciar a ellos, crear y tener una imagen ya de una, por ejemplo, de una parábola, pero en la vida cotidiana. Y si se fijan, el sitio, he tratado de poner lugares que existen, no lugares hechos o que son de pintura, sino lugares que existen donde sí está aplicado una parábola, donde hay una elipse, donde hay una circunferencia, pero de forma geométrica, pues. Gracias a usted, Carolina, por estar acá. Buenas tardes, me encanta la ponencia de la profesora. ¿Cuál sería la razón por la que los jóvenes no desean aprender matemáticas? Hablar de las áreas de matemáticas es como darles un peso emocional y hasta físico. Totalmente de acuerdo, Silvia. Definitivamente, uno de mis objetivos es ese, cambiarles a los muchachos la idea de peso de las matemáticas. Es como que uno habla de matemáticas y bajan la cabeza. Pero cuando uno les empieza a dar como un poco más de... créanme que la historia sirve mucho. Presentar... Hipatia para mí ha sido un personaje que me ha ayudado mucho con la parte de las mujeres y con la parte de los muchachos también a ver que viene desde hace tanto tiempo la parte matemática que, que les ayuda y les da a pensar de que realmente no es nada más algo ambiguo, sino que es real y que la matemática se ha construido durante tanto tiempo que yo los invito a que la historia de la matemática sea uno de los puntos a relacionar los contenidos abstractos con un poco de historia para humanizar un poco también a la matemática. Muchas gracias, Marta. Con mucho gusto voy a compartir. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Bueno, profesora Claudia, aquí aparece otro comentario. A ver, sí, dice, la matemática soy considerada en el secundario como el espacio más aburrido, pero lo que sucede es que no se dio una vuelta de tuerca para entenderla y enriquecerse con sus contenidos. Mucho gusto, saludos hasta Argentina. Sí, definitivamente la matemática hay que vivirla, hay que poderla tratar de darle esa, no sé, de esa pasión que se tiene.
no nada más a nivel de la parte numérica, sino que también de la parte, insisto, de la parte aplicación, de la parte de la historia. Oscar, a modo de comentario, profesores y profesoras, es fundamental e importante ver la aritmética, el álgebra y la geometría dentro de las curvas y secciones cónicas, y el uso del computador de la geometría dinámica juega un rol importante para la construcción de los conceptos y del planteamiento de problemas. Totalmente. No hay nada como ver a los muchachos con espacios tridimensionales a nivel de GeoGebra, por ejemplo, que se pueda plantear una sección cónica y que logren verlo, pero más allá de esta parte de la geometría dinámica, como lo dice Oscar, es también la aplicación. ¿Dónde veo esto? ¿Por qué? Porque la próxima vez que ellos vean un edificio, una construcción, algún monumento con forma de parábola, créanme que lo recordarán y tratarán de buscar el foco o el lado recto de esto. Muchas gracias, Azael. Saludos. Glenda, la matemática debe ser humanizada desde los grados más pequeños. Es necesario transmitir el gusto por esta área y lo importante que es en la vida cotidiana. Así es, Glenda. Mientras más se humanice la matemática, mientras más real se viva, creo que se va a transmitir de una mejor forma y sobre todo se va a disfrutar, porque creo yo que la matemática está hecha para eso, para disfrutarla y no nada más que sea dolores de cabeza a la hora de una evaluación. Muchas gracias. No sé, profesora Claudia, tenemos tiempo, no sé si quiera compartir algo más de los recursos que ha venido generando usted en torno a estas pedagogías activas. Bueno, vamos a ver, déjenme ver. Profesora Claudia, en el aula virtual los estudiantes deberían pasearse por todos los sistemas de representación, definitivamente. Es que el aula virtual es complicada si no se logra hacer el clic con el estudiante. Uno de los grandes retos del aula virtual es precisamente captar la atención y que no se nos vayan a otras, a otras ventanas o pestañas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Voy a compartirlo aquí en el chat, solo déjenme un ratito en lo que lo busco. Y sí, definitivamente, este es el sitio. Y ahí pueden encontrar, bueno, si van ahí al sitio van a poder encontrar también un gusto. Van a poder encontrar también el artículo que está publicado en la revista de Costa Rica, de la UNED de Costa Rica, sobre precisamente también eso fue un artículo filosófico acerca de Hipatia. Y pues la presentación es ya como para poner ese artículo un poco en contexto para los estudiantes y que no sea tan pesado también la lectura, ¿verdad? Está precisamente ahí en recursos previos, Edinson está, déjenme compartir esta parte, está acá. Ahí no vemos todavía la página, eso, gracias. Sí, si podemos Sí, explorar un poco más el recurso, sería muy valioso. Aquí, por ejemplo, pueden entrar a la parte de relación con la historia, ¿ok? Y ahí está tanto la presentación que está bueno, que está hecha en Genially y es como un abstracto del artículo. Y abajo pueden entrar a esa portada donde está precisamente el artículo, lo pueden descargar en PDF y está el análisis de las inteligencias divinas desde la figura de Hipatia de Alejandría. Es un artículo un poco pesadito porque, como les repito, fue un artículo filosófico, más que todo en contexto de toda la parte de lo que se estaba viviendo en ese contexto de la cristiandad y todo esto. Entonces, insisto, para condensarlo un poco y que sea más amigable para los jóvenes, creé esta presentación que creo yo que también puede servir para, insisto, para humanizar
la matemática. La historia, eso es lo que nos hace, humanizar a la matemática y no verla como algo que se ha hecho de la noche a la mañana, sino que se ha construido durante todo un periodo de tiempo. ¿Alguna